En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Niño Tom, si vas al campo, no subas por los almendros. Ni cojas nidos, ni caces pájaros, ni mates insectos negros. Gloria Fuertes le exigía de esta manera madurez a ese niño a la hora de interaccionar con la naturaleza. Las actividades humanas comprometen de forma indudable la salud del planeta Tierra. Sergio Martínez Campos, nuestro invitado de hoy, decidió dedicar sus esfuerzos al estudio de determinados aspectos que influyen de forma decisiva en la sostenibilidad de nuestro mundo. Graduado en Ciencias Medioambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado diversos trabajos de investigación relacionados con la fitorremediación y la ecología microbiana. Actualmente lleva a cabo su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, un proyecto ambicioso que busca indagar en el efecto de la contaminación de los ríos por microplásticos. Una labor científica necesaria en la que participa de manera incansable este joven científico que nos hará tomar conciencia del impacto de nuestras acciones en el entorno. Sergio Martínez Campos, es un honor contar con su presencia. Está usted doctorando en la actualidad en la Universidad de Alcalá de Henares, trabajando con un tema interesante y de actualidad. Los plásticos como contaminantes. ¿Qué está ocurriendo con esos plásticos que no se eliminan y que se acumulan? ¿En qué se centran concretamente sus estudios? En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Me siento muy agradecido por tener esta oportunidad de hablar un poco sobre mi trabajo. Actualmente el ser humano tiende a usar plásticos en cada faceta de su vida, tanto para fábricas como en nuestro uso diario. El mayor problema que tienen los plásticos es su largo tiempo de vida una vez son desechados. Es decir, tendemos a usarlos en periodos de tiempo relativamente breves. Por ejemplo, un plato desechable apenas lo usamos durante media hora y tarda en degradarse 150 años, que es una cantidad de tiempo muy considerable. El problema de este tipo de materiales es que cuando se va a degradar, no se degrada biológicamente directamente a carbono y agua, que sería lo deseable, sino que tenemos el problema de que se va acumulando, se va degradando y se va disminuyendo su proporción. Es decir, primero tenemos un plato que ocupa 20 centímetros, luego va pasando a 10 centímetros, 5, 4, etc. Estos fragmentos cada vez son menores hasta llegar a ser microplásticos. Si bien los macroplásticos ya están muy estudiados, los microplásticos están cobrando cada vez más importancia porque son los que en mayor cantidad están librados en el medio. En primer lugar, tenemos el proceso de bioacumulación. Hay distintos estudios que ya se han dedicado a ver cómo los plásticos se acumulan en los seres vivos. De hecho, hay un artículo muy reciente, realmente interesante, que se han dedicado a pescar peces del fondo marino, de comunidades pelágicas, tipo los peces linterna, que son muy habituales. De hecho, lo tenemos muy visto de películas Disney como Buscando a Nemo. Y es muy curioso porque abrieron a 300 peces de este tipo y un 90% tenían ya plásticos acumulados y asimilados. En mi caso, yo me centro en las aguas continentales porque están muchísimo menos estudiadas. Si bien las aguas continentales no hay tanto vertido ni las corrientes intervienen tanto, el ser humano de manera involuntaria los libera a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales. En mi caso, estas son las partículas más interesantes porque permiten la adhesión de múltiples microorganismos que acaban constituyendo un biofilm. Estos biofilms son muy interesantes. Por un lado, permiten la introducción de nuevas especies a ecosistemas en los cuales no se podían desarrollar. Estos son las típicas especies invasoras. Si bien hay especies muy invasoras muy conocidas como los cangrejos americanos, microorganismos adheridos a estos plásticos pueden ser muy dañinos en ciertos ecosistemas. Por otro lado, estos mismos microorganismos pueden ser patógenos o, debido a la influencia humana, ser resistentes a antibióticos. Cada vez es un problema mayor, más agravante y que va a acabar afectando a la salud humana. Y básicamente yo me encargo de eso. Estoy estudiando los microorganismos que se adhieren a estos plásticos
y si efectivamente han desarrollado resistencia a antibióticos y si también liberan toxinas que puedan afectar al ser humano y a su salud. Ha trabajado también en el área de la fitorremediación y de la biorremediación. ¿Podría explicarnos en qué consisten este tipo de procesos? La biorremediación es el proceso por el cual se eliminan contaminantes del medio natural a través de microorganismos, hongos, eucariotas o incluso liberando directamente enzimas al medio natural. Es un método que podría considerarse menos dañino y menos agresivo para la naturaleza, ya que en muchos casos se tienden a usar microorganismos o flora local que existe en la localidad y evita la introducción de sustancias químicas que pueden ser agresivas para el medio ambiente. En mi caso, yo estuve estudiando la fitorremediación con dos tipos de plantas, una de California y otro de los Montes de Moraes, aquí cerquita en Portugal, que acumulaban níquel. Estuve estudiando y comprobando si acumulaban níquel y de esta manera comprobamos que era como un proceso defensivo que usaba la planta contra los hongos. La planta de por sí crecía sin ningún tipo de concentración de níquel, que era la hipótesis de partida, que lo necesitaba para crecer. Luego comprobamos que no, que de hecho la planta crecía mejor y más rápido sin que existiera este metal, pero lo usaba para defenderse de los hongos. Si había níquel, los hongos no podían desarrollarse y entonces la planta crecía. Si no había níquel, la planta crecía antes, pero el hongo se la comía al cabo de los días. Entonces era como un mecanismo defensivo. La ventaja que tiene usar plantas con respecto a microorganismos es que son el tamaño en primer lugar. Tú lo que hace la planta normalmente es aplicar bioacumulación. Coge el metal, normalmente suele utilizarse más las plantas para metales pesados. Coge el metal, lo absorbe en las hojas, en el tallo, en las flores, en los frutos. Puede ser distinto dependiendo de la planta. Tú lo cortas, te lo llevas a donde quieras, o bien lo incineras, o bien lo tiras al vertedero y te libras de ello. Hay de hecho algunas técnicas que lo que hacen es coger el metal, acumularlo y a darle un nuevo uso. Y entonces es como una manera también útil de aplicar un contaminante y darle un nuevo uso. La biorremediación con bacterias y hongos está más utilizada para temas de contaminantes orgánicos, tipo hidrocarburos. Hay muchos casos, como ya se ha visto en las noticias, de vertidos de petróleo producido por grandes barcos, como tipo el Prestige, en los cuales suponen un gran daño a la naturaleza y a largo plazo es muy difícil de eliminar. La ventaja de estos microorganismos es que los liberas al medio, se comen el hidrocarburo y te quitas el problema del hidrocarburo y la eliminación manual, física, que es mucho más económica. Lo único que los microorganismos son lentos. Yo lo considero una salida muy buena para el tratamiento de contaminantes y para un futuro en el cual intentemos evitar todo tipo de producción de residuos o bien eliminarlos. También ha llevado a cabo análisis metagenómicos relacionados con la ecología microbiana. ¿Puede comentarnos cuál es el impacto de este tipo de estudios? La metagenómica es una metodología científica que se basa en el estudio de ciertas secuencias de ADN que están muy conservadas en todos los seres vivos. Estas secuencias tienen pequeñas diferencias en todos, da igual que sea un ser humano, da igual que sea una bacteria. Estos estudios lo que permiten es ver diferencias entre distintas especies, géneros, familias o todos órdenes taxonómicos independientes sin llegar a caracterizarlo. La desventaja que tienen los microorganismos es que no puedes hacer como en el caso de los eucariotas, es decir, este carácter taxonómico diferencia de este y podemos hacer una distribución distinta. En el caso de bacterias, de hecho, hay procesos metabólicos de crecimiento o de desarrollo, tanto también morfológicos, que pueden hacer que dos microorganismos totalmente distintos se consideren iguales. La metagenómica es un método por el cual entonces podemos diferenciar todos los microorganismos, todos los seres vivos, independientemente de sus características morfológicas, lo cual supone una gran ventaja a las técnicas habituales. Como ambientólogo que es, no podemos pasar
sin preguntarle por la relación entre el hombre y el medio ambiente. Especialmente en estos tiempos convulsos, donde ciertas políticas de actuación están en el punto de mira. Una de las personalidades que parece no mostrar una preocupación prioritaria por el medio ambiente es el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que ha tomado medidas a la altura de eliminar normativas que prohibían a las compañías mineras verter residuos a los ríos. Se ha mostrado en contra de normativas previas que controlaban los vertidos de metales tóxicos y que incluso ha llegado a pronunciarse en relación con el cambio climático. A su país no le vendría mal un poco de calentamiento global para combatir las frías temperaturas invernales. ¿Qué opina de la importancia de nuestras actuaciones con el medio ambiente? Bueno, en primer lugar decir que el caso de Trump es un caso totalmente aparte. A pesar de su importancia como gobernante de uno de los países con mayor influencia en el mundo, dice cada santez en todos los aspectos que no podemos considerar ni alabar. Por ejemplo, sin irnos más lejos, el muro que pretende construir entre México y Estados Unidos, aunque para él tiene repercusiones solo sociales, a nivel ambiental va a tener unas repercusiones brutales. Por ejemplo, la mariposa monarca, que es súper conocida de todas las películas americanas, creo que la mariposa más conocida, que es esa de alas naranjas, negra, muy, muy vistosa, es una mariposa migratoria, que al igual que los pájaros, recorre hasta 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México. Y con la construcción de su muro lo que va a hacer es bloquear el paso de uno de sus reservas que había promovido Barack Obama. Va a crear un caos brutal porque la pobre mariposa solo puede volar hasta 10 metros de altura y va a tener repercusiones que es un hombre que no podemos considerar como alguien serio y que toma medidas un poco a la locura. Nuestro gobierno igualmente tampoco no lo considero demasiado allá tampoco. En primer lugar, tenemos uno de los casos ambientales más sonados de los últimos años, es la conocida Ley del Sol. Pretende multar a aquellos que, no multar, sino cobrar unas tasas a aquellos que promuevan el uso de la energía solar en lugar de usar las energías habituales. Eso está produciendo un destrozo a nivel empresarial del I+D. Por eso es una ley que se está bloqueando actualmente, porque todo lo que se había promovido a nivel económico de todas esas empresas ha caído en picado debido a este hecho. Luego también se le suma el escaso aporte económico que se le da al I+D español. Otra medida interesante relacionada con mi tema es el tema de las bolsas de plástico. Actualmente se ha promovido una ley que ya se está aplicando y se puede ver en cualquier pequeño comercio de que todas las bolsas se cobren. Anteriormente esta medida era voluntaria y ahora es obligatoria. Se están agarrando a la idea de que efectivamente las bolsas de plástico apenas usan 15 minutos y 150 años tardan en degradarse. Yo eso estoy totalmente de acuerdo con ello. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que poner medidas para eliminarlo. Pero no estoy de acuerdo con que la medida sea oprimir al ciudadano poniendo pequeñas cuotas y tasas. Es cierto que tienen que valorarse ese tipo de medidas. Lo que se debe hacer, por ejemplo, es promover el uso de bolsas que sean biodegradables. Esta ley, en teoría, adjunta que las bolsas biodegradables reducirán sus tasas. Pero pones 30 céntimos una bolsa biodegradable y una bolsa de plástico por 5. La gente se va a aferrar a la bolsa de 5 porque la sociedad actual, el medio ambiente, la gente normal no lo tiene en cuenta. No es relevante para ellos. Tendremos que empezar a cortar esto, a fomentar un poco el uso biodegradable de materiales que se puedan degradar en un relativo tiempo corto y así promover un poco que sea todo más medioambientalmente sostenible y no dar este tipo de medidas que son un poco panacea y sí, van a reducir el uso del plástico, pero a costa de que la población esté más enfadada y más fastidiada a nivel económico. ¿Por qué decidió Sergio este camino? ¿Cuál es su sueño? En primer lugar, elegí el tema de ciencias ambientales porque lo considero una ciencia muy multidisciplinar. Tocamos todos los ámbitos: política, economía, biología, química. Es decir, juntamos ciencias sociales y ciencias puras, por así decirlo.
Lo interesante de esto es que tenemos una mente muy abierta a tomar todo tipo de ideas y a aunarlas. Aunque, como se suele decir, somos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad en comparación con otras carreras. Mi sueño, por un lado, es conseguir mantener una vida como investigador. Realmente lo que hago me apasiona, me encanta, pero vivir en España y trabajar como investigador es realmente complicado después del doctorado. Hay pocas oportunidades y hay muy pocas opciones. Además, muy poquitas maneras de financiación sostenible, tanto a nivel público como a nivel privado. También, debido a mi naturaleza de ambientólogo, me encantaría que mis estudios tuvieran repercusión a largo plazo. Por ejemplo, yo que me dedico al tema de plásticos, me encantaría que el problema de la producción de residuos que hay en la actualidad se redujera. No tuviéramos estos problemas de vertederos, de qué hacer con ello. Tenemos que considerarlo un riesgo real, que hay que eliminar, ya sea o bien sustituyendo los plásticos o bien promoviendo otros tipos de plásticos que sean biodegradables, como es el caso del poliácido láctico o el PHB. Por otro lado, también me gustaría que las generaciones futuras puedan disfrutar de nuestro planeta tal y como es actualmente. Es decir, hay que refrenar el cambio climático, que es un hecho, aunque nuestro amigo Trump diga que no. Por ejemplo, el Ártico es algo claramente visible y tenemos que pararlo desde ya. Si no empezamos a hacer movimientos, no va a haber solución posible. Realmente interesantes las apreciaciones de Sergio Martínez Campos, que nos ha abierto los ojos mostrándonos la relevancia de los efectos que tienen contaminantes como los microplásticos, esos pequeños fragmentos que resultan de elementos tan cotidianos como un plato desechable, y que podrían ser perjudiciales no solo por su toxicidad, sino además por ser la góndola de microorganismos patógenos e incluso resistentes a antibióticos que navegarían por nuestros ríos y océanos. Plantas y microorganismos que pueden ser utilizados como un remedio natural a la contaminación, mariposas monarca cuyo vuelo migratorio no puede superar el muro de Trump, impuestos a la promoción de energías renovables como la solar, bolsas de la compra que se cobran con buenas intenciones pero que acaban repercutiendo en el bolsillo y el humor del consumidor. Estos han sido algunos de los puntos mencionados en esta interesante entrevista. El triunfo en la lucha por salvar el planeta requiere la colaboración de todos. Y el infatigable trabajo llevado a cabo por investigadores como Sergio Martínez para comprender el medio ambiente, analizar los problemas causados y proponer soluciones es impagable. Desde luego, en este momento y en este país, no está pagado.